El día que se descubrió el fraude financiero de la empresa, mi esposa y el presidente que trataba de protegerla, Julian Rhodes, inmediatamente realizaron una conferencia de prensa, echándome toda la culpa. Clark, sincero, declaró que sería severamente castigado. Julian Rhodes parecía desconsolado. Sincero, te lo advertí, se lamentó. No se podían simplemente malversar fondos de la empresa. No se podían falsificar registros. ¿Por qué no escuchaste? Mi colega me miró con asombro, esperando que me defendiera, pero sonreí, acepté toda la culpa y renuncié voluntariamente. Mi esposa pensó que finalmente había entrado en razón y me susurró una promesa. Una vez que esto termine, encontraré una oportunidad para reincorporarte. Incluso haré pública nuestra relación como compensación. Pero ella no sabía que, para proteger los intereses de la empresa, el presidente Arthur Pendleton me había hecho instalar un software de monitoreo en cada computadora el día que abrimos la sucursal. Extraer esos datos expondría sus mentiras al instante. Entonces no solo tendrían que enfrentarse a enormes demandas de indemnización, sino también a penas de cárcel. Capítulo 1. Clark, ¿crees que renunciar resuelve esto? Este fraude le costó a la compañía al menos $8 millones, me gritó Julian Rhodes mientras regresaba a mi escritorio y tiraba al suelo las cosas que acababa de empacar, reprendiéndome con arrogancia. Los colegas cercanos intercambiaron miradas, pero no dijeron nada. Le respondí, entonces, ¿qué quieres? Julian inmediatamente hinchó el pecho, tentando a la suerte. Naturalmente, debes cubrir el déficit financiero, compensar las pérdidas de la empresa, confiarnos todos tus proyectos y ayudarnos a completarlos. Los proyectos que dirigí eran prácticamente el alma de la empresa. Cada uno de ellos tenía un valor inmenso y había sido conseguido tras incontables horas de arduo trabajo. Esta acción de Julian no solo pretendía consolidar la narrativa de que yo había cometido fraude, también buscaba exprimir hasta la última gota de mi valor antes de que dejara la empresa. Me volví para mirar a mi esposa, Victoria Montgomery. Ella permaneció en silencio, reflexionando. Después de un momento, se puso del lado de Julian. Julian tiene razón, dijo. Después de todo, la empresa ha sufrido pérdidas. Si estás dispuesto a cubrir el déficit y ayudarlos a completar los proyectos, puedo considerar dejarte quedar. Cuando terminó de hablar, el rostro de Julian mostró una alegría aún más manifiesta. Hace 6 meses, cuando Julian se unió por primera vez a la empresa, noté que Victoria lo trataba de forma diferente. Ella, que nunca prestaba atención a las entrevistas de nuevos empleados, actuó inusualmente como entrevistadora, ignorando a un grupo de candidatos excelentes y solicitando específicamente a Julian como su asistente. Cuando le pregunté por qué, dijo que Julian le recordaba a mí cuando era más joven, que simplemente le estaba dando una mano y que no debía pensarlo demasiado. Más tarde, a pesar de nuestro matrimonio secreto de 7 años, ella, que siempre fue imparcial, bajó repetidamente sus estándares para beneficiar a Julian. Intenté convencerme de que lo hacía para compensar nuestros inicios sin un centavo, pero ya no podía engañarme. Me burlé. Julian Rhodes es solo un asistente junior. ¿Qué lo habilita para hacerse cargo de estos proyectos si se supone que yo debo ayudarlo? Victoria, sorprendida por mi repentino desafío tras años de tolerancia, se quedó paralizada. La molestia brilló en los ojos de Julian, pero fingió dolor. Lufan, dijo, usando mi antiguo nombre con condescendencia, solo sugerí esto porque eres un veterano de la empresa y pensé que podrías enmendarlo. Incluso si no lo valoras, no deberías recurrir a ataques personales, ¿verdad? Luego, poniendo una expresión lastimera, miró a Victoria. Presidenta Montgomery, si soy tan inútil, quizás sea mejor que me vaya. Después de eso, se giró como si fuera a marcharse. Victoria inmediatamente entró en pánico y le agarró el brazo. ¿Quién dijo que eres inútil? Mientras yo esté aquí, nadie podrá obligarte a salir. Luego se giró y me regañó. Lufan, me decepcionas profundamente al usar tu antigüedad para intimidar a los recién llegados. Julian trabaja duro y es concienzudo. Puede que ahora solo sea un asistente, pero creo que con el tiempo será una estrella en ascenso en la industria. Al oír esto no pude evitar reír. Desde que Julian se unió, Victoria confió ciegamente en sus habilidades, asignándole repetidamente proyectos importantes para practicar. Como resultado, arruinó varios acuerdos y casi perdimos a un proveedor de largo plazo.
Si no me hubiera tragado el orgullo, ido a disculparme y arreglar la situación, la oficina central lo habría sabido hace mucho y estos dos no estarían tan cómodos ahora. Al ver mi silencio, Victoria asumió que me había dado cuenta de mi error. Suavizó ligeramente el tono. Está bien, Julián solo estaba haciendo una sugerencia bien intencionada. Así podemos silenciar los rumores, permitirle quedarse y brindar al personal beneficios tangibles. ¿Qué hay de malo en eso? Los colegas que hasta entonces estaban inseguros de repente entendieron lo que les esperaba. Completar cualquiera de mis proyectos representaría un gran impulso para sus currículums. Enseguida intervinieron: Lufan, tú controlas gran parte del negocio. Normalmente solo nos quedamos con las obras. Esta es nuestra oportunidad de conseguir una buena tajada, ¿verdad? Además, tu reputación está arruinada. Ninguna otra empresa te contratará si te vas. Sí, deberías disculparte con Julián cuanto antes. Durante estos años trabajé incansablemente cerrando numerosos contratos, convirtiendo esta sucursal en la más rentable de la empresa matriz. Todos recibieron importantes bonificaciones gracias a ello. Y ahora tergiversan la verdad, alegando que yo acaparé todo el negocio. Observé los rostros de quienes hablaban. Algunos eran personas a las que había entrenado personalmente. Julian ya no pudo ocultar la petulancia en sus ojos, pero adoptó una actitud de magnanimidad. Lufan, si me pides disculpas, perdonaré con gusto tu ofensa anterior. Victoria sintió un gran alivio. Julian es realmente amable y generoso. Incluso sin Lufan, confío en que tus habilidades son suficientes para encargarte de esos proyectos y avanzar sin problemas. Luego me miró con impaciencia y susurró: deja de ser terco. Acepta la oportunidad. No te preocupes, añadió. Una vez que esto pase, te lo compensaré como es debido y haré pública nuestra relación. Pero no pude evitar reír. Ella había usado esa promesa como zanahoria demasiadas veces. Ya estaba harto. Además, esta vez fue claramente Julián quien malversó fondos y falsificó las cuentas. Victoria lo encubrió, convirtiéndome en el chivo expiatorio. Y ahora están ahí, como salvadores, esperando que les esté agradecido. ¿Me toman por idiota? Levanté las manos y dije burlonamente: ya que Julián es tan capaz, que se encargue de todo. Esperaré noticias de su éxito. Al ver mi actitud inflexible, el rostro de Victoria se oscureció. Lufan, eres realmente desvergonzado cuando se te ofrece una salida. Si estás tan decidido a irte, entonces vete. Pero no vengas a llorar cuando no encuentres otro trabajo. Sonreí. No te preocupes, ese día nunca llegará. Ella no sabía que los que debían llorar no éramos yo, sino ellos. Para proteger los intereses de la empresa, la junta directiva me hizo instalar un sistema de monitoreo en segundo plano en cada computadora desde el primer día. Una vez que el presidente Pendleton viera esos datos, sus mentiras se derrumbarían. No solo se enfrentarían a enormes demandas de indemnización, sino también a penas de cárcel. Esa noche, empaqué mis pertenencias en casa y le encargué a mi abogado que redactara un acuerdo de divorcio. Una vez que todo estuvo arreglado, me mudé a un hotel. Justo cuando me estaba acostando a planificar mi próximo paso en mi carrera, mi teléfono vibró. Fue un mensaje de Julian Rhodes. El video mostraba a Julian descansando en el sofá, con una mesa de café llena de frutas y bocadillos frente a él. Victoria estaba ocupada en la cocina. Plato tras plato aparecían en la mesa del comedor. A través del vapor ascendente, la imagen de Victoria se volvió borrosa en mi mente, volviéndose eventualmente indistinta. Luego vino un mensaje de voz de Julian Lufan: ¿y qué pasa si estás casado con Victoria? En su corazón, yo soy lo más importante. Acabo de mencionar que tenía hambre y ella insistió en cocinarme personalmente una cena especial para la noche. Me preocupaba aburrirme. Compró toda esta fruta y estos bocadillos, e incluso puso mi reality show favorito. Has estado con ella durante tantos años que apuesto a que nunca recibiste este tipo de trato, ¿verdad? Él tenía razón. En los 10 años que Victoria y yo estuvimos juntos, incluso el olor del aceite de cocina le producía náuseas y la hacía vomitar violentamente en el baño. Para evitarle molestias, siempre cocinaba con las ventanas bien abiertas y el extractor de aire a toda potencia. Le prohibí estrictamente incluso acercarse a la cocina.
pero ahora parece que nadie siente un verdadero rechazo al olor de la comida. Fue simplemente una cuestión de no quererme, de no estar dispuesta a cocinar para mí. Sin embargo, nada de eso importaba ya. Descargué y grabé en pantalla todo lo que envió Julian. Luego abrí una aplicación de búsqueda de empleo. Inesperadamente, antes de que pudiera editar mi currículum, Wansen Group y un líder de la industria me contactaron solicitando una reunión para el día siguiente. Recordé haber tratado con ellos solo un puñado de veces a lo largo de los años, pero su fuerza y reputación superaban con creces incluso a las de nuestra empresa matriz. Lo pensé por un momento y acepté. Al día siguiente llegué al café tranquilo acordado. Sorprendentemente, ya tenían preparado un contrato. Al enterarse de que por el momento no tenía residencia permanente, incluso me ofrecieron alojamiento gratis. Cada cláusula parecía hecha a mi medida. Al ver mi confusión, su representante me explicó, Sr. Kwak, nuestro grupo conoce sus logros desde hace mucho tiempo y lo admira profundamente. En cuanto renunció, nos instaron a organizar su incorporación de inmediato. Tenga la seguridad de que los rumores que circulan no afectarán su posición en la empresa. Demostraron una inmensa sinceridad tanto en los acuerdos profesionales como personales. Ya no me quedaba ningún motivo para negarme. Después de fijar la fecha de inicio, rechacé cortésmente su invitación a cenar, ya que necesitaba ir a otro lado. Inesperadamente, justo cuando salía de la habitación privada, me encontré con Victoria y Julian. Ambos parecieron sorprendidos por un momento. Victoria me miró perpleja, ¿qué estás haciendo aquí? En los 10 años que estuvimos juntos, Victoria nunca supo que yo disfrutaba degustando té, y mucho menos que frecuentaba esos lugares. Julian, saltando a conclusiones, me acusó preventivamente. Muy bien, Lu Fan, ¿descubriste que nos reuniríamos con un cliente aquí hoy y nos seguiste deliberadamente? No pude evitar una sonrisa desdeñosa. Aunque encontrarlos fue una coincidencia, necesitaba hablar con Victoria sobre algo. Caminé hacia ella, necesito hablar contigo. Al oír esto, la expresión de Victoria se suavizó instantáneamente como nieve derretida. Un atisbo de satisfacción apareció en sus ojos, aunque intentó reprimir una sonrisa. Entonces, una noche a solas para refrescarte finalmente te hizo darte cuenta de que estabas equivocado. Bien. Primero me disculpé con Julian. Sin embargo, la interrumpí antes de que pudiera terminar. Victoria, vamos a divorciarnos. Victoria levantó la cabeza de golpe y me miró con incredulidad. Los ojos de Julian brillaron con una alegría no disimulada, pero sus palabras estaban llenas de una leve sorpresa. Lufon, ¿qué estás diciendo? No lo dices solo por enojo por la conferencia de prensa de ayer, ¿verdad? Eso fue por la reputación de la empresa. Lo interrumpí fríamente, ya fuera por la reputación de la empresa o por la suya propia, tú lo sabes perfectamente. Julian inmediatamente puso una expresión herida, lo sabía. Me menospreciaste porque solo soy un asistente junior. Hace mucho tiempo que no estás contento conmigo. Yo debería irme. Victoria lo apartó rápidamente y se volvió hacia mí con desaprobación. Luan, ¿cuándo te volviste tan mezquino? Julian es recién llegado al mundo profesional. Si algo así sale a la luz, su carrera quedará arruinada. Pero tú eres diferente. Tienes experiencia y habilidad. Esto no es nada para ti. Ya prometí compensarte. ¿Qué más quieres? ¡Qué ridículo! La misma situación, pero cuando se trataba de Julian, fue suficiente para destruir su futuro. Cuando me llegó a mí, se volvió insignificante. Pero ayer mismo insistieron en que si me iba, ninguna otra empresa me contrataría. Lo habían argumentado de ambas maneras, cubriendo todas las bases. Cansado de discutir, saqué el acuerdo de divorcio. Dije, quiero el divorcio. Las acciones hablaron más fuerte que las palabras duras. Victoria finalmente se dio cuenta de que no estaba bromeando. Su expresión cambió dramáticamente. Lufan, ¿hablas en serio? Asentí. Al segundo siguiente, Victoria le arrebató el acuerdo y lo hizo pedazos. Ella apretó los dientes, su actitud resuelta, ni lo pienses. No me divorciaré de ti. Entonces, como si recordara algo, una mirada de suficiencia regresó a su rostro. Luan, ¿estás enojado conmigo porque no volví a casa anoche? La miré con calma y sin decir nada. En el pasado,
Incluso el más mínimo favoritismo hacia Julian me ponía celoso y me quejaba. Dado que ella me había hecho asumir la culpa por él el día anterior y luego se quedó fuera toda la noche, asumió que ahora debía estar lleno de celos. Creyendo que había comprendido la verdad, Victoria ofreció una inusual explicación: mi teléfono murió anoche. Me olvidé de decírtelo. Julian tenía un caso grave de gastroenteritis. Él no tiene familia ni amigos aquí, así que me quedé para cuidarlo. Por eso no volví a casa. Al ver que su oportunidad de ascender se le escapaba nuevamente, Julian me lanzó una mirada llena de resentimiento, pero la respaldó verbalmente. Sí, Lufan. Victoria simplemente me cuidó amablemente durante la noche. Por favor, no me malinterpretes. Recordé cuando me hospitalizaron con un sangrado estomacal después de 3 días consecutivos de beber en 9 eventos diferentes para conseguir un proyecto. Victoria simplemente dijo que estaba ocupada con el trabajo y no me visitó ni una vez. Ahora bien, por el posible virus estomacal falso de Julian, estaba lo suficientemente preocupada como para quedarse fuera toda la noche. Además, no veía ningún problema en que un hombre y una mujer pasaran la noche solos. Se trataba simplemente de a quién le importaba y a quién no. Aunque ella ahora insistía en que no se divorciaría de mí, yo sabía que no era por amor. Fue porque durante 10 años toda mi atención se centró en ella. Todo lo que ella necesitaba, yo se lo proporcionaba de inmediato. Ella se había acostumbrado a mi devoción incondicional, por eso no pudo aceptar que escapara de su control. Consideré esto antes de hablar. De repente, la puerta de la habitación contigua se abrió. Salió el presidente de la empresa matriz, Pendleton, seguido por el señor Sterling, el cliente con el que estaban allí para reunirse. Victoria se congeló por un segundo, pero luego se recuperó al instante. Presidente Pendleton, ¿cuándo llegó? ¿Por qué no nos avisó con antelación? Podría haber organizado una bienvenida apropiada para usted. Julián intervino rápidamente. Ya casi es la hora del almuerzo, presidente. Si le parece bien, ¿por qué no organizamos un almuerzo? El presidente Pendleton los miró fríamente. Con un incidente tan grave sucediendo en la sucursal, ¿cómo podría tener apetito? Sus palabras dejaron clarísimo el propósito de su visita. Un sudor frío apareció de inmediato en la frente de Victoria. Ella había convocado la rueda de prensa específicamente para expulsarme y suprimir el asunto rápidamente. No esperaba que esto atrajera la atención del presidente, después de todo. Los ojos de Julián se movieron rápidamente en todas direcciones y de repente habló: presidente, probablemente aún no lo sepa, pero Lufan fue responsable del fraude financiero. Victoria me lanzó una mirada de disculpa, pero añadió con decisión: señor presidente, fue una negligencia mía. No descubrí a tiempo que Lufan había malversado fondos de la empresa y falsificado las cuentas, pero tenga la seguridad de que ya lo he despedido. El presidente Pendleton se volvió hacia mí. Sincere, ¿es cierto lo que dicen? Por alguna razón, el corazón de Victoria dio un vuelco y me miró instintivamente. Sonreí débilmente. Señor presidente, el presidente Montgomery tiene razón. Efectivamente, ya no soy empleado de la empresa. Victoria se quedó atónita cuando lo admití tan fácilmente. Su expresión cambió momentáneamente. Sin embargo, antes de que pudiera sentir algún sentimiento de gratitud, saqué una unidad USB de mi bolsillo y continué: pero quien malversó ilegalmente los fondos de la empresa y falsificó las cuentas no fui yo. Fue Julian Rhodes. Al oír que lo nombraban, Julián se erizó de inmediato. Tú estás mintiendo. Lo ignoré. Caminé directamente hacia el secretario de la junta que estaba cerca, Edward Dawson, y le entregué la unidad USB. El señor Dawson la tomó y la conectó a una computadora portátil. En el momento siguiente, se mostraron todas las operaciones desde la pantalla de la computadora de Julián. Las grabaciones con marca de tiempo lo mostraban transfiriendo repetidamente dinero de la empresa a una cuenta privada. Finalmente, se le veía alterando sutilmente las cifras en los resúmenes de las cuentas finales. El silencio cayó sobre la habitación. Incluso Victoria, que estaba decidida a proteger a Julián, se quedó sin palabras. El presidente Pendleton resopló fríamente. Julian Rhodes, ¿tiene algo más que decir? La evidencia era innegable, pero Julián se negó a rendirse, con lágrimas y mocos corriendo por su rostro. Señor presidente, por favor vea la verdad. Soy leal a la empresa.
Debe ser este despreciable villano, Lu Fan, quien intenta hacerme daño. Hace años que lo detesto. Debió haber sabido que vendría hoy y deliberadamente falsificó esta evidencia en video para incriminarme. Victoria no pudo evitar dar un paso adelante también. Sí, presidente. La empresa siempre ha respetado la privacidad de los empleados. Nunca hemos oído hablar de ningún tipo de vigilancia. ¿Cómo pudo Lu Fan producir tan convenientemente un video así justo cuando usted llegó hoy? Además, Julián siempre ha trabajado duro y con esmero. Es un talento poco común. Debe haber algún error aquí. Después de 10 años juntos, nunca me di cuenta de que Victoria era tan hábil para mentir descaradamente. Antes de que pudiera decir algo, el señor Sterling, el cliente que estaba a nuestro lado, no pudo contener una mueca de burla. Este pedazo de basura, Julian Rhodes, ¿califica como talento? Presidente Montgomery, creo que realmente está perdiendo el toque. Quizás sea hora de que considere la jubilación anticipada. Victoria, aún en su mejor momento, se erizó ante sus palabras y su rostro se oscureció al instante. Pero, limitada por su posición en presencia del presidente, forzó una sonrisa. Julián ha estado a mi lado por más de 6 meses. ¿Cree que no conozco sus capacidades y carácter? Señor Sterling, quizá haya escuchado algunos rumores desagradables y haya entendido mal a Julián. Ella me lanzó una mirada significativa. Todos sabían que tenía relaciones estrechas con los principales clientes de la empresa. A sus ojos, solo yo podría dañar la reputación de su excelente empleado, Julian Rhodes. Sin embargo, el señor Sterling la ignoró y se volvió hacia el presidente. Presidente Pendleton, dado que Sincere ya no trabaja para su empresa, me temo que esta asociación tendrá que cancelarse. Antes de que el presidente pudiera responder, Victoria entró en pánico. Señor Sterling, ¿qué quiere decir? Incluso si Lu Fan ya no está, Julián todavía está aquí. Pero ella no sabía que el proveedor al que Julián había ofendido anteriormente era el propio hermano del señor Sterling. Ya tenía una idea muy clara del carácter y la competencia de Julián. Como era de esperarse, el señor Sterling de repente se burló. ¿Julián Rhodes? ¿Qué es él? ¿Está siquiera calificado para sentarse en la misma mesa y discutir negocios conmigo? Presidente Montgomery, parece que usted no está simplemente fuera de onda. Nos falta el respeto por completo. De repente acusada de ser arrogante y despectiva, el rostro de Victoria se tornó de un espantoso tono verde pálido. La molestia brilló en los ojos de Julián. Sus ojos se movieron rápidamente a su alrededor y de repente gritó, «Señor Sterling, apuesto a que usted y Lu Fan planearon esto juntos». Al ver que la mirada del presidente también recaía sobre él, Julián se volvió más audaz. «Señor presidente, debe haber sido Lu Fan. Está amargado por haber sido despedido ayer». Entonces falsificó las pruebas de monitoreo y sobornó en secreto al señor Sterling. Orquestaron toda esta farsa delante de ustedes para arruinar completamente mi reputación y la del presidente Montgomery. ¿Cómo pudo aparecer aquí por casualidad? Al ver esas imágenes de vigilancia y el acto seguro de Julián, no pude evitar pensar que era una lástima que no fuera guionista. ¿Cómo se atrevió a usar una táctica de tan bajo nivel delante del presidente? Pero inesperadamente, Victoria realmente le creyó. Su mirada sospechosa osciló entre mí y el señor Sterling antes de finalmente gritarme, «Lu Fan, pensé que simplemente estaba celoso y un poco mezquino. Nunca imaginé que llegarías a recurrir a tácticas tan despreciables». Todos los demás presentes quedaron estupefactos, mirando a Victoria con expresiones indescriptibles. Casi pude leer la palabra vergonzoso en el rostro del presidente. Finalmente, incapaz de soportarlo más, frunció el ceño e interrumpió, «Suficiente. El presidente de una empresa chillando como una musaraña aquí. ¿Qué clase de comportamiento es este?» La cara de Victoria se puso roja como un tomate y trató de defenderse. Sin embargo, el presidente la interrumpió severamente. «Cuando abrimos la sucursal, instalamos un sistema de monitoreo en segundo plano en cada ordenador. ¿Ahora dudas de este video? ¿Me estás acusando de falsificación?» Tanto Victoria como Julián quedaron estupefactos al instante. Ninguno de los dos imaginaba que esa era la verdad. El presidente Pendleton resopló fríamente. «En cuanto a por qué Sincero está aquí, por supuesto que le pedí que viniera precisamente para confrontarlos a ustedes dos cara a cara. Victoria, me has decepcionado profundamente». Un sudor frío corría por la frente de Victoria.
Su mirada oscilaba entre mí y el presidente, aparentemente incapaz de comprender por qué yo, una huérfana sin padres, tendría una relación tan cercana con el presidente, incluso teniendo encomendadas tales tareas. Julián, furioso y avergonzado, gritó, ¿se confabularon para tenderme una trampa? El señor Sterling replicó con sarcasmo, si no hubieras hecho nada malo desde el principio, ¿quién podría tenderte una trampa? En lugar de quejarte, deberías entregarte y afrontar las consecuencias. Julián estaba a punto de maldecir otra vez cuando vio a Edward Dawson a su lado sacar su teléfono y marcar a la policía. En ese momento, el sonido penetrante de las sirenas de la policía resonó desde el exterior. El rostro de Julián se puso pálido como la muerte. Tartamudeó. Tú solo espera antes de que sus palabras se desvanecieran. Salió corriendo y desapareció de la vista. El presidente simplemente frunció el ceño ligeramente y el señor Dawson inmediatamente envió gente a perseguirlo. Al ver huir a Julián, Victoria se quedó paralizada, totalmente aturdida. Aunque sabía que si esto salía a la luz, ninguno de los dos saldría ileso, no esperaba que Julián la abandonara y huyera solo. El señor Sterling, al ver su estado, procedió a detallar la serie de malas acciones de Julián durante los últimos 6 meses, incluida la historia completa de cómo Julián había saboteado a su propio hermano, presentando toda la evidencia frente a ella. Finalmente, preguntó con una sonrisa fría, «Presidente Montgomery, ¿todavía considera que su asistente es un talento?» El color desapareció del rostro de Victoria, dejándolo completamente blanco. Sin embargo, ella se negó obstinadamente a creerlo. No, imposible. Julián no es ese tipo de persona. El presidente Pendleton suspiró profundamente y se volvió hacia mí. ¡Qué persona más estúpida! Realmente no debería haberte escuchado en ese momento y haberle dado la presidencia. Sus palabras cayeron como un trueno. Victoria se quedó mirando fijamente y en blanco por un momento, luego sus ojos se abrieron. Presidente, ¿qué quiere decir con eso? El presidente Pendleton la ignoró. Edward Dawson habló a su lado. Hace años, la madre de Sincero salvó la vida de nuestro presidente. El presidente siempre ha recordado esa deuda de gratitud. Más tarde, por casualidad, ambos postularon a nuestra empresa. El presidente originalmente tenía la intención de promover a Sincero para ser el presidente de la sucursal, pero él se negó. No solo eso, él te atribuyó todos sus logros, permitiéndote tomar el puesto. Esta fue la primera vez que Victoria escuchó algo de esto. Me miró con incredulidad. ¿Por qué nunca me lo dijiste? En aquel entonces, Victoria estaba siendo terriblemente intimidada por el presidente anterior, dejándola agotada física y mentalmente. Para ayudarla a recuperarse más pronto, hice un acuerdo privado con el presidente. Prometí que si aceptaba nombrar a Victoria presidenta, me quedaría en la sucursal y me aseguraría de que se convirtiera en la división más rentable. Desafortunadamente, ese capítulo de mi carrera, al igual que nuestro matrimonio, llegó a un final abrupto a los 7 años. Respondí con calma, todo eso es cosa del pasado. No es necesario volver a mencionarlo. Al oír esto, el señor Dawson guardó silencio respetuosamente. El presidente miró a Victoria, cada vez más enojado. Has convertido una empresa perfectamente buena en un completo desastre. No solo se trata de condonar los chismes de los empleados y de calumniar a sus colegas, sino de atreverse a despedir a un empleado meritorio. Pienso que eres tú quien debería ser despedido. Inmediatamente le ordenó al señor Dawson que publicara un anuncio en el sitio web de la empresa y en los chats internos, destituyendo a Victoria de su puesto de presidenta y limpiando mi nombre. Finalmente, notificó a Recursos Humanos que despidiera a Victoria y a Julián. Además, la empresa presentaría demandas masivas de indemnización y emprendería acciones legales contra ellos. Victoria nunca había experimentado algo así. Entró en pánico, desesperada, rogándole al presidente que la perdonara por esta vez, prometiéndole que nunca se atrevería otra vez. Sin embargo, el presidente permaneció impasible. Luego corrió a suplicarme, Lufan, por favor ayúdame a hablar con el presidente. Si me ayudas a conservar este trabajo, te prometo que haré pública nuestra relación inmediatamente. Nunca volveré a ver a Julián. Retiré mi mano. Victoria, parece que lo olvidas. Lo único que quiero ahora es divorciarme de ti y deshacerme de ti por completo. Victoria se negó a creerlo. Imposible.
Me amabas tanto que incluso tolerabas que fuera tan buena con Julián antes. Ahora que te he prometido no volver a verlo nunca más, ¿cómo puedes soportar dejarme? Me sentí como si estuviera escuchando el chiste más grande imaginable. ¡Qué persona tan egoísta! Pero en realidad sabía que había sido demasiado buena con Julián antes. Incluso el señor Sterling no pudo escuchar más y ofreció un recordatorio directo. Presidente Montgomery, espera señorita Montgomery, parece olvidar que Julián Rhodes pronto enfrentará una pena de cárcel. Incluso si quisieras verlo más tarde, no podrías. Victoria apretó los labios, queriendo decir más, pero el presidente ya había escuchado suficiente. Hizo un gesto de desdén con la mano y los guardias de seguridad se llevaron a Victoria. Sus gritos desgarradores se fueron desvaneciendo poco a poco y finalmente reinó un bendito silencio. Antes de irme, el presidente de repente me sugirió que asumiera la presidencia de la empresa. Negué con la cabeza. Lo siento, presidente. Esa empresa me ha roto completamente el corazón. No puedo volver a trabajar allí. Además, ya he aceptado una oferta de otra empresa. El presidente sabía que con mis habilidades encontraría rápidamente un nuevo puesto. Por eso corrió aquí tan pronto como escuchó la noticia, con la intención de defenderme. Él simplemente no esperaba que alguien más me contratara de la noche a la mañana. La idea de haber perdido a un empleado tan valioso por culpa de Victoria y Julián alimentó aún más la ira del presidente. Acabó desahogándose por completo en la filial y anunciando su disolución inmediata. En los días siguientes me concentré en instalarme en mi nuevo hogar y nuevo trabajo. Para evitar el acoso por parte de Victoria, ya había bloqueado todas sus cuentas de redes sociales. De vez en cuando escuchaba fragmentos de noticias. Cuando se disolvió la sucursal, muchos empleados aparentemente estaban todavía en estado de shock. Al enterarse de que Victoria y Julián eran los principales culpables de todo, los bombardearon furiosamente con llamadas y mensajes de texto a diario. Como resultado, Victoria sufrió una grave angustia mental y casi fue atropellada por un automóvil mientras cruzaba la calle. Posteriormente, la empresa matriz emprendió acciones legales contra ella. Sin embargo, como ella no era la persona principal implicada en el desfalco, al final evitó la cárcel, pero para cubrir la enorme compensación por las pérdidas que le causó a la empresa, tuvo que vender todos sus activos. Combinado con su reputación arruinada en la industria, prácticamente ninguna empresa estaba dispuesta a contratarla. Al final, solo pudo sobrevivir haciendo trabajos ocasionales. Desafortunadamente, Julian Rhodes había desaparecido, aparentemente habiendo evadido su captura. No sabía si sentirme afortunado de que Victoria hubiera insistido en un acuerdo prenupcial cuando nos casamos, lo que significaba que su ruina financiera no me afectaba. Sin embargo, para acelerar la separación, le pedí a mi abogado que solicitara el divorcio. Pensé que a partir de ese momento no tendríamos más contacto. Inesperadamente, un día, cuando llegué al trabajo, la vi en la planta baja del nuevo edificio de mi empresa. Ella guardaba poco parecido con su anterior yo enérgico. Toda su figura estaba encorvada como si hubiera envejecido 10 años. En el momento en que Victoria me vio, corrió hacia mí con lágrimas en los ojos. Loan, ayúdame. Ayúdame una última vez, por favor. Sé que tienes una relación estrecha con el presidente. Si simplemente le pides que levante la orden de inclusión en la lista negra, a partir de ahora, cualquier cosa que me pidas que haga, obedeceré. Solo entonces me enteré de que el presidente efectivamente los había incluido a ambos en la lista negra de la industria. Pero aún así negué con la cabeza. Victoria, somos adultos. Necesitamos asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Te ayudé a conseguir el puesto de presidente en aquel entonces. Fuiste tú quien no lo apreciaste. Ya no puedo ayudarte más. Me giré para irme, pero Victoria no me soltó. Se aferró a mí persistentemente. Finalmente, amenazó, Loan, si no aceptas ayudarme hoy, me quedaré aquí y no me iré con eso. De repente se sentó en el suelo y comenzó a llorar en voz alta. ¡Oh Dios! ¿Qué he hecho yo para merecer este encuentro con un hombre tan desalmado? Me echó de la empresa por otra mujer. Y ahora ganó. Incluso había vuelto a casa. Nunca me imaginé que Victoria, que siempre se enorgulleció de su refinamiento y compostura, recurriría a hacer una escena pública así. Era la hora punta y rápidamente se reunió una multitud, incluidos varios colegas de mi nueva empresa.
Para evitar que la situación se agravara más, la agarré del brazo y la levanté, alejándola del edificio. Una vez que llegamos a una cafetería, Victoria pareció volver a la normalidad. Ella tomó un sorbo de café. Lufan, ¿viste lo que pasó allí? O logras que el presidente levante mi orden de inclusión en la lista negra y viviré adecuadamente contigo de ahora en adelante, o seguiré bloqueando la entrada a tu empresa todos los días y haré que todos sepan sobre tu vergonzoso comportamiento. Era ella quien no había vuelto a casa por culpa de Julián. Pero ahora ella me calumniaba descaradamente. Incluso cuando ella había ignorado repetidamente mis sentimientos por el bien de Julián, nunca había sentido que fuera tan extraña como parecía ahora. Victoria pareció leer mis pensamientos, una fría sonrisa se dibujó en sus labios. Debes menospreciar mi comportamiento allá atrás, ¿no? No respondí. Ella no parecía esperar una respuesta y continuó sola. ¿Pero tienes idea de qué tipo de vida estoy viviendo ahora? Para devolver la indemnización, vendí todo lo que tenía. Pensé que aún tenía la oportunidad de empezar de nuevo y de recuperarlo todo. Pero ¿quién iba a pensar que el presidente sería tan despiadado, que no solo prohibió a cualquiera ayudarme o asociarse conmigo, sino que no lo hizo? Incluso me permitió conseguir el trabajo de nivel inicial más básico para sobrevivir. Incluso he tenido que apretar los dientes y aceptar trabajos de barrido de calles. Su historia fue miserable. Aún así, mi corazón permaneció impasible. Quizás el amor realmente se había ido. Ni siquiera pude sentir alguna simpatía básica por ella. Sin embargo, para evitar que interrumpiera mi trabajo futuro, decidí ayudarla esta última vez. Al verme ceder, los ojos de Victoria se iluminaron instantáneamente. Loan, sabía que eras el mejor. No te preocupes. Tan pronto como encuentre un nuevo trabajo, me instalaré definitivamente contigo. Tendremos una gran y magnífica boda e invitaremos a todos nuestros amigos y familiares. A medida que sus planes se volvían cada vez más descabellados, no pude evitar fruncir el ceño y recordárselo. Victoria, actualmente estamos separados. Victoria lo ignoró con indiferencia. Separación no significa divorcio. Tenemos 10 años de historia entre nosotros. Todavía hay muchas posibilidades de empezar de nuevo. Porque Victoria se había negado sistemáticamente a firmar el acuerdo de divorcio. El decreto de divorcio no había sido finalizado. Más palabras fueron inútiles. Presenté directamente los documentos de la demanda junto con todos los vídeos y mensajes que Julián me había enviado en ese momento. Le dije, Victoria, todo esto demuestra tu traición pasada. Sumado a los testimonios del presidente Pendleton y otros, es suficiente para demostrar que nuestra relación se ha roto irremediablemente. La sentencia de divorcio es solo cuestión de tiempo. Considera tus opciones con cuidado. Con esto me levanté para irme. Victoria se negó a aceptarlo, corrió tras mí y me agarró del brazo. Lufan, no pasó nada entre Julián y yo. En aquel entonces, era solo porque me recordaba a tu antiguo yo. No pude evitarlo, pero solté una risa fría y repliqué, entonces, si veo a una chica que se parece mucho a tu antiguo yo, ¿significa eso que también puedo enredarme con ella? Sin pensarlo, Victoria respondió bruscamente. Claro que no, la miré en silencio. Ves, no puedes aceptarlo, pero sigues intentando que lo acepte. Victoria, dejémonos con un último momento de dignidad. Terminemos esto aquí. Victoria estaba a punto de decir algo más cuando su mirada se fijó de repente en algo detrás de mí. Al segundo siguiente, me apartó con fuerza. Un destello de luz plateada, la hoja de un cuchillo se clavó directamente en el abdomen de Victoria. Me giré y vi a Julian Rhodes de pie junto a nosotros, haciendo estragos. Tenía los ojos inyectados en sangre y me miraba con fiereza. Loan, todo es culpa tuya. Tú eres la razón por la que soy así. Te mataré. Gritó. Sacó la daga y se abalanzó sobre mí de nuevo. Por suerte, los vecinos ya habían reaccionado, apresurándose a someter a Julián. Otros revisaron las heridas de Victoria y llamaron a la policía para que viniera con una ambulancia. Al final, arrestaron a Julián y Victoria fue ingresada en el hospital para saldar la deuda que sentía que tenía con ella por haber tomado el cuchillo. Fui a visitarla. Recién rescatada del borde de la muerte, Victoria miraba las hojas por la ventana, absorta en sus pensamientos.
Al oírme acercarme, giró la cabeza. Al ver que era yo, una sonrisa se dibujó en sus labios. La luz del sol iluminó su rostro pálido. Por un instante, vi una imagen borrosa de la Victoria mucho más joven e inocente de cuando nos incorporamos al mercado laboral. Pero el momento pasó rápidamente y la realidad regresó. Victoria palmeó el borde de su cama de hospital. Siéntate, dije, sacudiendo la cabeza. Ya he pagado tus facturas médicas y he hablado con la oficina del presidente Pendleton. No te preocupes. Una vez que te den el alta, podrás volver a una vida normal. Victoria parecía indiferente a esto, mirándome directamente a los ojos. Luego, estuve perdida por un tiempo. Pero después de esta experiencia, me doy cuenta de que siempre te he querido más. Aunque no le supliques al presidente por mí, quiero empezar de nuevo contigo. Sin embargo, simplemente le entregué un acuerdo de divorcio. Mi expresión era tranquila. Victoria, no podemos volver atrás. Por el bien de los 10 años que una vez compartimos, no terminemos enfrentándonos en el tribunal. Victoria miró fijamente el acuerdo. Las lágrimas comenzaron a caer gota a gota. Después de un largo silencio, finalmente firmó lentamente. Supe en ese momento que el enredo tóxico entre nosotros finalmente había terminado y estábamos a punto de abrazar un nuevo comienzo.